y le vamos a dar lectura entonces hasta el verso 18, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice así. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, ayúdanos en esta tarde para poder, Dios eterno, exhortar tu palabra. Dios amado, rogamos que la asistencia del Espíritu Santo esté con nosotros, con mi vida en especial. Me rindo ante ti, Señor, para que tú puedas usarme como un vaso, Dios amado, de honra para tu gloria, Señor eterno, para que tu iglesia sea edificada en este día y seamos todos bendecidos a través de tu palabra. Al fin de todo esto, Señor, a usted le daremos la gloria, la honra y la alabanza como siempre usted lo merece, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Si mi esposo me puede traer, por favor, un poquito de agua. Amén. Fíjense que han pasado más o menos alrededor de 2 siglos desde que Cristo pisó esta tierra. Amén. ¿Sí? Y de haber fundado también lo que hoy día nosotros conocemos y que sabemos que somos nosotros, la iglesia del Señor. ¿Ya? Pero aún, fíjese, después de estos 2000 años de este tiempo que ha pasado, nosotros quizás a lo mejor no hemos logrado entender el rol que como iglesia nosotros tenemos frente al mundo. Ya, hoy día vamos a hablar de la iglesia y el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que Él compró, ¿con qué? Con su sangre. Generalmente se ha movido como un péndulo, de un extremo a otro, ¿cierto? Y nunca ha encontrado generalmente el equilibrio que debemos tener en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? O nos vamos muy al extremo, ¿cierto? O nos vamos muy al otro extremo. O somos muy libertarios o somos muy estrictos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en el siglo IV, en un intento de marcar la diferencia en el mundo, se inició un movimiento que se llamaron los monásticos, que era donde se formaban aquí los monjes. ¿Ya? Estos monjes eran personas, ¿cierto?, que se retiraban de la sociedad, se enclaustraban, alabado sea el nombre del Señor, porque veían al mundo y todo lo que está en el mundo como algo pecaminoso. Por lo tanto, ellos determinaron este movimiento para poder enclaustrarse y de vivir, entre comillas, en santidad en un lugar donde ellos no tuvieran contacto con la sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Pero dentro de ese grupo también hubo un grupo, valga la redundancia, de personas que no vivieron completamente aislados, sino que adoptaron ellos un modo de vida más sencillo, alabado sea el nombre del Señor, y por una parte renunciaron al matrimonio, alabado sea el nombre del Señor, hicieron votos de pobreza y también enfatizaban la vida de oración y la de contemplación, ¿cierto?, de meditación, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, al vivir ellos de esa manera, pensaban ellos que era el llamado de ellos para todos aquellos que querían vivir en santidad. ¿Ya? Quizás a lo mejor a nosotros nos puede parecer un poco loable, ¿cierto? Podemos admirar el estilo de vida, que ellos determinaron llevar al estar, ¿cierto?, llevando una vida de tanto sacrificio, alabado sea el nombre del Señor, pero según lo que nos hablaba el Señor a través de esta palabra, no es el llamado o no corresponde el llamado al cual Cristo nos hizo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si nosotros tomáramos la misma actitud que tomaron los monjes de esos monasterios, ¿dónde quedaría entonces o quién llevaría a cabo la tarea de la evangelización? ¿O quién contribuiría también a frenar los excesos de la sociedad? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, obviamente ese no fue el modelo que dio Jesús, porque el Señor Jesús nos ordenó a nosotros salir al mundo, ¿cierto? Amén. Pero no a contaminarnos con las cosas del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Jesús
no vivió en un monasterio. Jesús no se enclaustró con sus discípulos, sino que Él fue a predicar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vivió en el mundo y fue capaz de comer incluso con prostitutas, con recaudadores de impuestos, etcétera, 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 con ricos, con pobres, muchos de los cuales, ¿cierto?, a raíz de esta interacción pusieron su fe en el Señor. Y así como después en el Evangelio, más adelante encontramos a Pablo, por ejemplo, hablando en el Areópago, en Atenas, dando testimonio bendito de lo que era la fe de los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos hay aquí hoy en día? Amén. Entonces, aquellos que pretenden, ¿cierto?, a través de este aislamiento, de apartarse del mundo, alabado sea el nombre del Señor, creo que no han entendido a cabalidad lo que nosotros leímos acá en el capítulo 17 del libro de Juan, ¿cierto? El versículo 18 nos dice claramente, como tú, le dice Jesús al Padre, me enviaste al mundo, creo que también, ¿cierto?, el Señor nos ha enviado a nosotros al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, en esta cita lo que está haciendo Jesús es ver a la iglesia o enviar a la iglesia a hacer una labor específica, ¿ya? Por medio o en medio del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y esa labor, usted sabe, yo sé, que es ser sal y también luz del mundo, como lo dice Mateo 5:13 y Mateo 5:14. ¿Cuántos son sal y luz? Perdón, sal y luz, sí, perdón. Sal y luz de la tierra. Ahora hay harta luz, dicen algunos. Por allá parece que no alcanzó mucho la luz. Está un poquito oscuro por allá. Pero qué bueno. Así no nos vemos tanto, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, es obvio que las palabras de Cristo, que la función de la iglesia tiene que ser llevada en medio de este mundo. Nosotros no podemos vivir enclaustrados, apartados, ¿cierto? Como en muchas oportunidades se nos predicó, en alguna oportunidad se nos habló y se nos dijo, hermano, usted cuando venga a Cristo ya no puede compartir con nadie más, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con los compañeros de trabajo, con nadie. O sea, usted no le puede hablar a nadie porque cualquier cosa que usted haga lo puede contaminar. ¿Amén? ¿Había escuchado alguna vez eso, cierto? Sí. En muchas oportunidades por ahí escuchamos, ¿cierto?, aquellas indicaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese que en el primer siglo la sal era usada como un instrumento para detener la corrupción o el deterioro, ¿cierto?, de los alimentos, en especial de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Era casi un tipo como refrigerador. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero cuando uno come muchas cosas saladas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Le da sed, ¿cierto? Cuando uno come muchas cosas saladas, el cuerpo inmediatamente pide agua. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, de esa manera, los cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Debemos vernos como alguien que cuando lleva a cabo su vida, como la palabra de Dios nos instruye, nos dice, es mucho el bien que puede realizar cuando está dentro de la sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? La luz que nosotros tenemos que alumbrar no es nuestra luz propia, porque por nuestra luz propia no salvamos a nadie. Somos peor que estos focos que están acá. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que alumbrar con la luz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, hermano Manuel, Dios les bendiga. Tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, porque esa luz va a ser la que va a penetrar hasta el más oscuro de los cuerpos, pensamientos o mentes que todavía permanecen en el mundo sin ser conquistados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la medida en que se presenta el Evangelio y vemos su efecto en la sociedad, en esa misma medida también vemos el Evangelio, las tinieblas retroceder. Alabado sea el nombre del Señor. Donde hay luz, las tinieblas retroceden. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mientras unos se han retirado completamente del mundo, como les decía, haciendo votos de pobreza, haciendo votos de no casarse, etcétera, 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 otros se han ido al otro extremo, alabado sea el nombre del Señor, y no sabiendo interpretar el mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo de ser sal y de ser luz. Fíjese que ellos se han adaptado a las corrientes del pensamiento de este mundo, y al hacer lo que cree usted que ha pasado, han pecado contra Dios, quedando en consecuencia desprovistos de la unción y el poder del Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
Lamentablemente son muchos los que han prestado atención a la forma en que algunas, por ejemplo, instituciones han logrado tener éxito y queriendo ellos imitar o duplicar el éxito que aquellas instituciones han tenido, han venido, ¿cierto? Y han traído la sabiduría humana, alabado sea el nombre del Señor, y han dejado de lado, ¿cierto?, la sabiduría de la que nos entrega la palabra del Señor. Han traído sus patrones seculares y han dejado de lado el modelo que el Señor estableció para nosotros a través de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros. Porque la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? ¿Se acuerdan que lo vimos hace algunas predicaciones atrás? Los que han sido llamados, ¿de dónde? De afuera, iglesia. Eso es iglesia, ¿ya? Los que han sido llamados desde afuera. Demos gracias al Señor porque somos iglesia, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa que Cristo nos llamó desde afuera para ponernos y mandarlo a algún lugar. No nos mandó para aislarnos del mundo. Nos mandó para estar, ¿cierto?, para ser llamados desde el mundo, pero no para salirnos del mundo, sino que para que vivamos también en medio de ellos, ¿ya? Porque nosotros no estamos en un lugar específico, ¿cierto? Como las películas, Divergente era la que tenían una ciudad especial, ¿cierto? ¿Sí? No estamos como en esas películas, sino que aquí donde tenemos una ciudad cristiana donde haya solo trabajos cristianos, micros cristianos, buses cristianos, ¿cierto? Almacenes cristianos. Ojalá fuera así, ¿ya? Pero no lo es. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso el Señor nos manda a que de alguna u otra manera nosotros fuimos rescatados del mundo, sacados como iglesia, pero también sin salirnos del mundo para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y este mensaje o este texto que nosotros leímos de Juan lo expresa claramente, versículo 15, hermano Juan David, por favor. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, en otras palabras, en otras versiones dice que los guardes del maligno. Que no nos saques del mundo, pero guárdenos del maligno. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces resulta una gran paradoja el hecho de que Cristo nos llame a salir del mundo en que nosotros estamos viviendo y que al mismo tiempo, ¿cierto?, Él nos envía a ese mundo. Resulta un poco contradictorio. Pero más adelante, fíjese que el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:17 parece hablarnos acerca de la necesidad de salir en medio de ellos. Por lo tanto, hay un sentido en el que nosotros tenemos que salir de las prácticas paganas del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay otro sentido también en el que tenemos que seguir trabajando y viviendo en el mundo. Amén, que Dios nos bendiga. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo estar en el mundo sin ser contaminado por el mundo. Porque eso es lo que le ha pasado a la iglesia hoy en día. El mundo ha entrado a las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Y quizá a lo mejor esta es una ilustración que nos puede ayudar. ¿Cuánto les gusta nadar aquí en las piscinas? ¿Sí? Y usted está nadando en la piscina y ¿qué es lo que tiene que hacer? No tragar agua, ¿por cierto? Porque si traga agua, de partida, ¿cierto? Puede que se enferme incluso con todas las infecciones que tiene una piscina pública, ¿cierto? O trague cloro o cualquier otro químico que se le echa a las piscinas, como el azufre, por ejemplo. ¿Ya? Los algicidas y todo lo que se le echa a las piscinas. Entonces usted nada en la piscina, se divierte en la piscina, ¿cierto? Se pasa por debajo, ¿cierto? Nada, mueve los brazos, ¿cierto? Los que son más buenos para nadar. Se tira un piquero, ¿cierto? Una bombita, pero la idea siempre es no tragar agua, ¿cierto? Se va a mojar por el agua, pero no tragar agua. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en el mundo. Estamos en una piscina. Imagínense que la piscina es el mundo, ¿ya? Y esta agua de esta piscina lamentablemente no está como las que nosotros constantemente visitamos, sino que esta agua está constantemente contaminada. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Entonces, si el agua está contaminada, si el nadador la ingiere, ¿qué va a pasar? El nadador también va a terminar contaminado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el que está nadando necesita sí o sí estar en la piscina, pero sin contaminarse con el agua, ¿ya? Así nos ocurre a nosotros los cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Parece que se van acabando. Estamos en el mundo nadando, ¿cierto? En esta piscina,
pero tenemos que cuidarnos de no contaminarnos con ese mundo, o sea, que esa agua no entre en nosotros. Pero déjeme decirle algo, lamentablemente, cuando nosotros nos metemos a la piscina y somos descuidados, ¿qué pasa? Tragamos agua. Alabado sea el nombre del Señor, ¿cierto? Es lo mismo que le ha pasado a los cristianos en este tiempo, han sido descuidados. Y por ese descuido han terminado contaminados de manera significativa por los patrones de este mundo y no los patrones que nos enseña la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esas iglesias han quedado profundamente afectadas, ponga atención para acá por favor, por una enfermedad que algunos teólogos o predicadores llaman la mundanalidad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Ya? Entonces vamos a abordar este tema de la enfermedad, de la mundanalidad, ¿cierto? A través de algunos focos en los cuales vamos a ver esta enfermedad que ha afectado a la iglesia. En primer lugar, la mundanalidad ha entrado a la iglesia porque nosotros, o en general hablando, ¿cierto?, hemos abandonado la centralidad de la palabra. Cuando usted, hermano amado, olvida o abandona la centralidad de la palabra, o sea que la palabra es el centro de todas las cosas, alabado sea el nombre del Señor, es cuando corremos el riesgo de irnos, ¿cierto? Y de que el mundo entre en nuestras vidas. Y aquí vamos a ir haciendo diferencias a través de la predicación, porque muchos de nosotros tenemos conceptos errados de lo que es el mundo. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, un sector grande de la iglesia, como lo veíamos al principio, abandonó la centralidad de la palabra cuando la Biblia deja de ser el centro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. ¿Ya? La iglesia pierde el rumbo, alabado sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios es nuestra única brújula. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto se ha visto reflejado en varias áreas de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? No vamos a abundar mucho sobre este tema, ¿ya? Sino que vamos a abordar algunas cosas brevemente que nos van a permitir entender, ¿cierto?, lo que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, cuando la palabra pierde su importancia en la iglesia, los mensajes pierden la profundidad de la sabiduría de Dios y pasan a tener la superficialidad del hombre, ¿ya? Vale decir que con nuestras propias artimañas, con nuestras propias estrategias, bien digo, creemos que podemos hacer mejores sermones, siendo que la palabra nos enseña que a través de ella es la única regla de fe a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Entonces, las prédicas ya no podrían desafiar a un hombre y a una mujer, ni tampoco serían suficientes para llenar su vacío. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a buscar el consejo de la palabra para ser llenos de Cristo. Amén. ¿Sí? Yo creo que es así, ¿cierto? No para venir a juzgar al predicador, alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente cuando no tenemos la palabra de Dios, o cuando la palabra de Dios no ingresa en nosotros, no tenemos el poder necesario para poder destruir las fortalezas que se levantan en nuestra mente. Decía un autor que la nueva ortodoxia, la ortodoxia es la forma o el apego irrestricto a la escritura, ¿ya? La nueva forma de predicar, dicen ellos, tiene que ver más con el estilo, con lo que está de moda, alabado sea el nombre del Señor, o con metodologías humanas, ¿ya? Que sin duda para ellos, ¿cierto?, ha tenido un éxito, alabado sea el nombre del Señor. Este mismo autor, este mismo predicador, compara la forma de predicar de este tiempo con la forma en la que se predicaba en la forma antigua, ¿cierto?, en las iglesias antiguas, que se preocupaba más bien de predicar la palabra que en el crecimiento o en el progreso o en la multiplicación de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Era una enseñanza que le daba la bienvenida a las dificultades, a las pruebas y hasta las persecuciones, ¿se acuerdan? Los primeros cristianos en la iglesia primitiva creció, avanzó y se formó siendo perseguida, alabado sea el nombre del Señor. Ya, como lo llamaríamos, ¿cierto?, en otro tiempo, la escuela o la antigua escuela, alabado sea el nombre del Señor. Y es que cuando la palabra de Dios es predicada correctamente, es entendida espiritualmente y es vivida constantemente, produce iglesias sanas. ¿Cuántos quieren tener iglesias sanas hoy día? ¿Cuántos quieren tener iglesias saludables? Y con una correcta cosmovisión bíblica. Yo quiero
que nosotros seamos una iglesia sana. Es mi anhelo en mi corazón que nosotros seamos una iglesia sana, como se lo hemos venido diciendo reiteradamente a través de las predicaciones que hemos tenido últimamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para eso debemos de dejar que la palabra del Señor tome el lugar que le corresponde, ¿ya? Porque en alguna iglesia la palabra ha pasado en segundo plano. No solo en el púlpito, sino que también, por ejemplo, en las salas de consejería, alabado sea el nombre del Señor, para dar recomendaciones psicológicas. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga entonces para que nosotros podamos ser una iglesia que mantenga la palabra del Señor en el centro de nuestro interés. Alabado sea el nombre del Señor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la experiencia del creyente ha sido puesta por encima de la revelación de Dios. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia comenzó a enfatizar la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? La iglesia, ¿qué es lo que hizo? Perdió gran terreno en la medida en que las emociones del creyente pasaron a gobernar entonces los tiempos de adoración y la predicación de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay iglesias donde usted, hermano, los va a escuchar cantar, adorar, alabar, 2, 3, hasta 4 horas. Y el periodo de la palabra son 5 o 10 minutos y de ahí se van. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que esas iglesias están fundamentadas en la roca? Que Dios nos ayude, amén. Mientras el apóstol Pablo insistía en la renovación, ¿se acuerdan de nuestra mente? ¿Para qué? Para que nos fuese conforme a las corrientes de este mundo. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Estamos acá, ¿o no? ¿Sí? Eso nos dice Romanos 12, del 1 al 2, que teníamos entonces que renovar nuestra mente para que no fuéramos formados conforme a las corrientes de este mundo. Entonces, ¿qué pasó? Hoy en día, muchos cristianos decidieron dejar su cerebro fuera de la iglesia y solamente ir a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, no para pensar, sino que solamente para sentir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces una iglesia emocionalista que solamente siente. Por eso que la alabanza, los cánticos, la adoración está enfocado netamente en los sentimientos. Alabado sea el nombre del Señor. En que la persona se emocione. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Solo sentir, solo emoción y nada, ¿cierto?, de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que causa esto? En que muchos cristianos de ese tipo, ¿cierto?, de iglesia o de ese tipo de estilo de vida, lamentablemente ha sido el cristiano que ha sido engañado, seducido y desviado porque ha rehusado hacer uso de su mente, como lo dice la Escritura, que nuestro culto tiene que ser racional, o sea, un culto desde la razón, entendiendo lo que estoy haciendo, lo que estoy cantando, lo que estoy hablando. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Entonces el cristiano de ese tipo de iglesia o de ese tipo de vida ha dejado de lado, ¿cierto?, su pensamiento para solamente no hacer uso de su mente. Alabado sea el nombre del Señor, pensando que la razón y la fe se oponen la una a la otra. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, amado hermano, desde los primeros años de la iglesia, Dios ha levantado grandes defensores de la fe cristiana que no rehusaron usar su mente para comprender y defender el Evangelio. ¿Ya? En primer lugar, entonces, perdimos la centralidad de la palabra. En segundo lugar, ponemos al creyente por sobre la palabra. En tercer lugar, vamos a hablar de la adoración, de la trivialización. ¿Por qué? ¿Qué significa trivializar? Significa que cuando nosotros minimizamos la grandeza de Dios, porque servimos a un Dios grande, ¿no es cierto? Nuestra hermana el otro día, nuestra hermana María Paul, lo recalcó una y otra vez en el culto. Nos decía que servíamos a un Dios grande, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros minimizamos la grandeza de Dios porque decimos, no, es que Dios no puede con esto, Dios no puede con esto otro, pero sabemos que Dios puede hacer cosas imposibles, amén. Cuando nosotros minimizamos la grandeza de Dios, ¿qué cree que pasa? También nuestra adoración se reduce, se corrompe, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblos de Dios? No conocemos nosotros dónde está la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios, como le pasó a los profetas que aparecen señalados ahí en Ezequiel capítulo 22, versículo 25 al 26. ¿Ya? Eso da como resultado ritmos populares,
superficiales y muchas veces irreverentes dentro de los cánticos de las iglesias, que no saben distinguir dentro de lo emocional o entre lo emocional y lo espiritual. Por eso que usted ve en videos, ¿cierto? Ahí en TikTok, en todos los lugares, ¿cierto? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Esa es la hermana ahí, métele, bailando, ¿cierto? Ya, ahora se hace que no lo hace, que no lo ha visto. Que Dios nos bendiga. Entonces, tristemente hoy día en las iglesias tenemos una generación que solamente quiere sentir, que quiere experimentar, pero que detesta en pensar en ser transformada. No le gusta que le hablen de transformación, no le gusta que le hablen de cambios. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos nosotros sentirnos bien y lucir bien, pero no necesariamente muchas veces queremos ser mejores. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Sabe que incluso no ha llegado a importar más la opinión de los hombres que la opinión de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Algunos otros, apreciando el pasado, han confundido la tradición con lo que significa la verdadera adoración. No, es que yo no canto esa alabanza porque son nuevas y a mí me gusta alabar con el himnario, dicen. Han confundido algunas cosas y no tienen nada que ver la una con la otra. Ambas se pueden hacer de la misma forma. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de la misma manera, otros han confundido el legalismo con la ortodoxia. Y le decía que la ortodoxia es el apego a la escritura, ¿ya? El apego a lo que nos enseña la palabra del Señor. Mientras que el legalismo, que hemos hablado en muchas oportunidades, el legalismo es la imposición de normas, alabado sea el nombre del Señor, costumbres y reglas de hombres con apariencia de piedad, pero que carecen totalmente del fundamento de la palabra, como lo vimos en una predicación anterior, que era lo que hacían los fariseos con el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe cuál es el resultado de esto? Una iglesia dividida y débil para influenciar a sus vecinos, a su sociedad, a la gente secularizada y sin un rumbo, sin un norte de saber cómo caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. En cuarto lugar, algunos han convertido la iglesia en un mercadeo. ¿Lo ha escuchado o no? ¿Lo ha visto? ¿Sí? Algunos líderes, ¿cierto?, debilitaron, ¿cierto?, la proclamación del Evangelio, adoptando el mensaje de Dios a la aprobación del hombre. ¿Ya? En esa misma medida, ¿qué pasó? La iglesia se fueron vaciando y en el afán porque volviera la gente a la iglesia, la llenaran de nuevo, no volvieron a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que recurrieron, bien digo, a técnicas de mercadeo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Y cuál es el mercadeo? Es la manipulación psicológica para fines económicos. Fruto de esto entonces nació, ¿qué cree usted? El Evangelio de la prosperidad. Alabado sea el nombre del Señor. Donde inventaron su propio Evangelio basándose en promesas de prosperidad. Alabado sea el nombre del Señor. Como la palabra no estaba siendo expuesta y el cerebro se había ido afuera, ¿se acuerda que lo habíamos dicho? Este grupo de personas cayó presa de la proclamación más vulgar del mensaje de Cristo que se haya visto jamás, confiando solamente en las siembras. Siembra para el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Incluso algunas iglesias han llegado en este tiempo también a vender, bien digo, la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas personas le han dicho, algunas autoridades, da una buena ofrenda para la iglesia y Dios, le dicen ellos, que el Señor reprenda al diablo, comprará. O sea, con esto tú compras, alabado sea el nombre del Señor, la salvación también de tu familia. ¿Y sabe qué es lo que eso? Es volver a lo que hacía la iglesia católica, apostólica romana en el tiempo de las indulgencias. Ellos vendían el perdón. ¿Se acuerdan que la gente moría? Según ellos se iba al ¿dónde? Al purgatorio, un programa que están dando hoy día, ¿cierto? Gloria al Señor. Iban al purgatorio y estaban en el purgatorio. Yo no lo veo por si acaso, que sé que hay un programa que se llama purgatorio. ¿Y qué hacía la gente? Iba a donde el sacerdote y le decía: sacerdote, por favor, quiero que esa persona salga de ahí, sus pecados sean perdonados y vaya al cielo. Y el sacerdote le decía: venga para acá, platita, y ahí le podemos sacar y hacer una oración y para que pueda salir de ahí. Lo mismo ahora con el Evangelio de la prosperidad, entregando o recompensando con la salvación de la familia. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Amén? Ahora no se llaman indulgencias, se llaman, como les decía, siembras. ¿Ya?
se habla de que envíes una siembra en el reino de los cielos con el fin de cosechar bendiciones, tergiversando totalmente lo que nos enseña la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 7. La iglesia está en estos días plagada de falsos maestros que violan la conciencia y la mente de los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos seguidores de Cristo? Amén. En tercer lugar, ya se me va acabando el tiempo, en quinto lugar, tenemos la formación académica sin carácter. Sabemos, creemos y afirmamos que el hombre y la mujer de Dios tienen que ser formados académicamente, ¿cierto? Tienen que enseñarse la palabra a través de escuelas dominicales, escuelas bíblicas, institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conseguir una buena formación académica nunca debe hacerse por el camino del liberalismo, sino que por el camino de la ortodoxia, o sea, vale decir, apegado a la palabra del Señor. ¿Ya? Formar académicamente, pero también formar carácter. Porque hay muchos que son cabezones de la palabra, cabezones de la Biblia, pero vienen con cualquier cosa y los derriban. Eso es porque no tienen carácter espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. No hay duda, de verdad que no hay duda en que nosotros necesitamos, tanto el pueblo de Dios como los líderes, necesitamos prepararnos académicamente. Necesitamos instruirnos en la palabra. Pero ni el talento ni la preocupación de un líder va a tener efecto si Dios no hace fluir su gracia y su verdad a través de estos vasos. ¿Por qué? Porque Dios no puede poner su santidad en una vida pecaminosa. Alabado sea el nombre del Señor. Para ir entrando a la finalización. Que algunos dicen, va a terminar, pastor, nos vamos a entrar a la finalización. En sexto lugar, nosotros tenemos la aprobación del mundo con la aprobación de Dios. Ambas en una guerra constante. La iglesia de hoy día, y yo sé que algunos no van a decir amén, pero es así. La iglesia de hoy día tiene un interés marcado en ser aceptada por el mundo. Como si la aprobación del mundo fuera nuestro sello distintivo o lo que nos certifica si somos buenos o somos válidos. Alabado sea el nombre del Señor. En su afán de ser aceptada, la iglesia ha querido ser, comillas, moderna. Y ha pensado que el moderno o el modernismo implica adoptar la música del mundo, la vestimenta del mundo, el estilo de hablar del mundo y las estrategias y los métodos de mercadeo del mundo. Y en ese esfuerzo ha quedado al servicio de la tecnología, como lo hemos visto en otras oportunidades, en vez de que la tecnología esté al servicio de la iglesia. Damos gracias al Señor porque a nosotros nos ha permitido eso, tener a la tecnología al servicio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso y dan gracias al Señor por aquí? Entonces podemos y debemos nosotros usar los medios de comunicación siempre y cuando entendamos que la habilidad de impactar la generación de hoy no depende del método de donde nosotros publiquemos el material nuestro, sino que depende del Espíritu de Dios. Nunca perdamos de vista que es el Espíritu de Dios el que convence al mundo del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos utilizar las herramientas que Dios nos dejó, pero no perder de vista que no van a ser nuestros métodos. No va a ser porque lo hagamos por TikTok o por Facebook o por YouTube, sino que va a ser el Espíritu Santo de Dios que va a fluir a través de nosotros, por gracia del Señor, los predicadores de su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces la iglesia de hoy día no quiere lucir distinta, no quiere lucir especial, no quiere lucir santa. Y no estoy hablando de vestimenta, porque ya hemos tocado ese tema en otras oportunidades. Sino que muchas veces la iglesia quiere parecer un poco o un tanto popular o similar al mundo para sentirse aceptada por aquellos que lo visitan. Olvidando que al hacerlo, también Dios le ha dejado de visitar a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, en otras palabras, la iglesia de hoy en día es culpable de haber humanizado a Dios, de divinizar al hombre y de haber popularizado y vulgarizado lo sagrado. ¿Por qué digo humanizado a Dios? Porque algunos dicen, no, si Dios es mi compadre, ¿cierto? Es mi amigo, mi yunta, Él siempre está conmigo. Y hemos perdido el carácter y la santidad de Dios que nos enseña a través de su palabra. Esta es entonces la enfermedad que hoy en día la iglesia tiene y que llamamos al principio ¿cómo? Uy, estamos acá, ¿no? Mundanalidad. Mundanalidad.
Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la enfermedad que se ha metido dentro de las iglesias. ¿Y qué definimos con ello? ¿Cierto? Definimos el desplazamiento de la palabra, enfatizar las emociones por encima de la verdad, la trivialización de la adoración, el mercadeo de la iglesia, la formación académica sin la formación del carácter, el querer ser relevante, moderno, popular y por tanto amada por el hombre del mundo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Fíjese que un indicador que nos falla es cuando el hombre del mundo que no conoce a Dios visita la iglesia y se siente un poco, o digamos, se siente a gusto y se siente cómodo. Muchas veces esta señal es que parece que no hay ninguna diferencia entre los que están aquí afuera y los que están aquí adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Cristo, ¿cierto?, lo dijo de este modo en el versículo 19. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Estamos en Juan 15, 19, hermano. Y primera de Juan 3:13 nos dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. ¿A quién le gusta aquí ser odiado? A nadie, por hermano. A nadie le gusta ser odiado. Todos queremos ser, dentro de nuestro círculo, los más populares. Los floreritos, como dijera mi esposa, ¿cierto? A ti te gusta ser florerito. Alabado sea el nombre del Señor. A nadie le gustaría ser, ¿cierto?, en el tiempo de nosotros, el nerd del grupo, ¿cierto? Al que todos lo molestaban, al que todos le ponían sobrenombre, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Todos queríamos ser los populares, alabado sea el nombre del Señor, los que estuviéramos ahí en las primeras líneas. Lo sorprendente no es que el mundo rechace lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, porque esto está más bien advertido por Cristo. El Señor lo dijo que sería así. Lo que debe llamarnos la atención es cuando el mundo se enamora, entre comillas, de la iglesia, porque eso no suele ser un síntoma de que el mundo se haya santificado, sino de que la iglesia se ha mundanalizado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, hasta ahora vimos, ¿cierto?, las causas y el nombre de la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Pero nos falta conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Y con esto sí que voy entrando en el término del mensaje. Porque los síntomas de la mundanalidad, fíjese que para bien de nosotros han sido todos documentados. Y han sido muy bien documentados. Encuesta tras encuesta, han revelado cuáles son los patrones o estilos de la vida de los cristianos que difieren de los estilos de vida de los no cristianos. El cristiano que viene a la iglesia los miércoles y los domingos, a ver, ¿cuántos vienen a la iglesia el miércoles y los domingos? Y que tiene parte activa a lo mejor en algún ministerio de la iglesia, en los jóvenes, en las mujeres, en los varones, que a propósito vamos a trabajar con ellos también. Vamos a comenzar a trabajar con los varones y con las mujeres. Los varones, bien. Gloria al Señor. Fíjese que estos cristianos o estos que tienen participación no se ven a sí mismos como una persona mundana, aun cuando con frecuencia tienen los síntomas, pero no se dan cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Una persona cristiana puede tener los síntomas de la mundanalidad, pero no se da cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que tenemos las mismas actitudes de los que no son cristianos? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Muchos acá, por ejemplo, no ven películas pornográficas, pero son adictos a la televisión hasta el punto que no tienen tiempo ni para orar ni para leer la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Otros se dedican en comidas o deleitan su apetito con comidas suculentas, porque los deleites de su carne aún son paganos. A muchos les gusta descansar porque es saludable, ¿cierto? Es bueno descansar. Sí, amén, es bueno descansar. Jesús descansó, mandó a descansar a sus discípulos, habían hecho un arduo trabajo y les dijo, vamos, apartémonos, vamos a descansar. Es bueno descansar. Es saludable descansar. Pero a veces hay algunos que les gusta dormir tanto que tienen poco tiempo también para dedicarse a servir y conocer
a Dios. Algunas personas, otras, alegan nunca haber sido infieles a sus cónyuges, pero demandan de sus parejas de manera egoísta y con la misma frecuencia e intensidad del que no conoce a Dios, prácticas sexuales que no corresponden a lo que está en la palabra del Señor. Hay algunos que alegan también, que dicen trabajamos duro bien digo, para ganarnos el dinero, pero no se permiten el lujo. Perdón, hay algunos que dicen que trabajan duro, ¿cierto? Que ganan dinero, alabado sea el nombre del Señor, pero se permiten el lujo de vivir por encima de sus posibilidades. O sea, ¿qué quiere decir eso? Gastar más de lo que ganan. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de aquí habemos de ellos? Gloria al Señor. Nos está descubriendo el Señor. ¿Y qué hacemos? Fallamos a nuestros compromisos, tal como lo hace el incrédulo. ¿Sí? Gastamos más de lo que ganamos y el momento en que tenemos que cumplir con nuestros compromisos, sea cual sea, tanto los de la iglesia como los que tenemos en nuestra vida secular, no los cumplimos tal como lo hacen los incrédulos. Andan con la misma cantidad de tarjetas de crédito que andan, ¿cierto?, las personas o como lo hace el resto del mundo, alabado sea el nombre del Señor, deleitando su corazón en las cosas o con las mismas cosas o en las mismas cisternas rotas y agrietadas que nos enseña Jeremías capítulo 2 versículo 13, donde el mundo encuentra su deleite. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Muchos alegan no buscar el elogio de los hombres, sin embargo no se sienten satisfechos a menos que lo reciban. Otros, por ejemplo, quieren comprar zapatos y vestidos nuevos cada vez que el mundo cambia de estilo. Y hasta llegan a criticar a los hermanos o a las hermanas, a los creyentes que no, siendo esclavos de la sociedad, visten según la opinión del mundo fuera de moda. Las mujeres, ¿cuántas mujeres hay acá? Afírmense. Las mujeres desean llevar los escotes y la longitud de las faldas a la misma altura que la llevan las mujeres del mundo. Por su parte, los hombres, ¿cuántos hombres hay acá? Se sienten mal si no manejan un carro o un vehículo, ¿cierto?, comparable al de sus amigos. Todo esto, amado hermano, son síntomas de mundanalidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien debe estar motivando nuestro trabajo. Es Dios quien tiene que estar trazando nuestras metas. Es Dios quien tiene que estar ayudándonos en nuestra creatividad. Es Dios quien tiene que estar con nosotros en nuestros corazones, ayudándonos en nuestras formas de amar. Alabado sea el nombre del Señor. Los planes y las decisiones que nosotros tomemos tienen que, entre comillas, oler a Dios. Nuestra mente tiene que estar saturada con su palabra, alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro tiempo tiene que estar dispuesto al servicio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe lo que es mundanalidad? Es vivir preocupado por las cosas de esta vida temporal y el aceptar los valores y las prácticas de la sociedad alrededor sin discernir si estas son bíblicas o no. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude entonces a cambiar nuestra mentalidad. Que Dios nos ayude entonces a cambiar y a recobrar nuestro entendimiento. Porque tenemos que entender y nosotros recobrar el entendimiento de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Para poder entender lo que Cristo le dijo al Padre, ¿cierto? Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Cristo nos envió al mundo a nosotros a ser la sal y la luz del mundo, pero no al mismo tiempo nos ha ordenado a que no tenemos que pertenecer al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ser sal para el mundo, tal como lo hemos explicado en otras ocasiones, significa tratar de influenciar la sociedad de tal manera que puedan preservar los valores que Dios aprueba, detener la corrupción. Nosotros no vamos a impedir que esa corrupción llegue, la corrupción va a llegar, pero tenemos que ser, ¿cierto?, esa sal de la tierra, alabado sea el nombre del Señor, para influenciar en nuestra sociedad.
para que cuando las personas tengan, cierto, alabado sea el nombre del Señor, o consuman esta cantidad de salinidad, porque van a ver a su alrededor alta sal, ellos tengan sed y puedan venir en las plantas de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. La iglesia de Cristo hoy en día, en general, no está produciendo sed en nadie, porque ha perdido las propiedades de la sal. Cuando nosotros como iglesia decidamos retornar o decidamos retomar las verdaderas, alabado sea el nombre del Señor, las verdades profundas del Evangelio, otra cosa va a hacer con nosotros. Esa predicación va a producir sed en las ovejas y ellas van a querer a volver a tomar agua. Alabado sea el Señor, que Dios nos bendiga. Y finalmente, como ya hemos visto que algunos de nosotros estábamos enfermos, amén. Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que aplica? Un remedio, paracetamol. Si eso es lo que le dan en el consultorio, cuando dan cualquier cosa, paracetamol. Pero cuando uno está enfermo, ¿cierto? Viene un remedio. En el caso del hermano Isaías, paracetamol, dice. Siempre le dan paracetamol. Y la respuesta o la cura para esta enfermedad, ¿sabe dónde está? En la Escritura. ¿Y a dónde la encontramos? Juan 17:17. Lo leemos más adelante. ¿Qué nos dice el Señor? Santifícalos en... ¿Santifícalos dónde? En tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es verdad. El verdadero instrumento de la santificación de la iglesia es su palabra. Es el primero. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. ¿Sí, amén? ¿Sí? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos de algunas cosas, ¿cierto? Buscar la santidad, pero el primer instrumento de santificación que Dios nos enseña en su palabra es propiamente tal, su palabra. Santifícalo, dice, no en tu oración. No dice santifícalo en el ayuno. No dice santifícalo en la forma en que te vistes. No dice santifícalo en la corbata, gloria a Dios. No dice santifícalo en la falda, dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice el Señor. Que Dios nos bendiga. Es la palabra del Señor, cuando nosotros la estudiamos, la leemos, la comprendemos y la proclamamos y la ponemos por práctica, la que nos va a ayudar a mantenernos separados del mundo, pero aún estando en el mundo. De hecho, Efesios 5, 25 al 27, hermano. Me quedan 5 minutos. De hecho, 5, 25 al 27 dice lo siguiente. Maridos, ¿cuántos maridos hay acá? Amad a vuestras mujeres, péguenle un codazo nomás. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, ¿para qué? A fin de presentarlo a sí mismo una iglesia gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha o inmaculada. Alabado sea el nombre del Señor. Note que el texto de Evangelio nos habla de la santificación, el texto, de Efesios nos habla de la santificación de la iglesia que ocurre por medio de ¿qué? Del lavamiento del agua, dice versículo 26. Hermano, por favor, nos vamos atrás. Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la iglesia va a ser santificada a través de esto que estamos haciendo ahora. De predicar, de escuchar y de entender la palabra de Dios. Por eso no importa cuánto el predicador se demora en predicar. 3 horas estamos viendo a veces una película y no podemos aguantar 45 minutos de predicación. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Por eso que estamos como estamos, por eso que no crecemos. Porque no amamos la palabra, porque no queremos escuchar lo que la palabra nos enseña, porque no queremos poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice cada día. Y la santificación de la iglesia, para que no seamos mundanos, ocurre solamente cuando somos lavados por el agua que fluye cada vez que nosotros escuchamos la palabra. En muchas oportunidades se nos dijo, aquí hay una fuente, ¿se acuerdan? Para los que son más viejitos, más antiguos acá, siempre en una oportunidad el pastor nos dijo, aquí hay un agua que está fluyendo cada vez
que nosotros hablamos y predicamos las verdades de Dios, hay agua que nosotros podemos estar recibiendo para ser purificados y ser lavados. Es tan simple como eso, hermano. Cuando nosotros estamos sucios, ¿cierto? Ayer cuando llegamos todos transpirados, llenos de polvo, la cabeza, ¿cierto? Aquí, caca de gato por todos lados, ¿cierto? ¿Qué hacíamos nosotros? Bañarnos. Es la única forma en la que nos podamos lavar. Alabado sea el nombre del Señor. Es la única forma en la cual nosotros podemos ser limpios, es a través del agua. Por lo tanto, la palabra es el instrumento por excelencia para lograr la santificación de los hijos de Dios. ¿Quieres ser más santo? ¿Quieres ser más santo? ¿Quieres recibir más santificación? ¿Quieres recibir más santificación? Fíjese que la santidad o la medida de la santidad que usted tenga, porque hay dos tipos de santidad, déjeme decirle, santidad imputada y santidad progresiva. La santidad imputada es la santidad que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo, dice 1 Corintios 1:30 al 31, que recibimos santificación, redención, purificación al momento que nosotros creemos. Somos santos. Por eso que yo le digo, hermanos, ¿somos santos? Sí, amén. Somos santos ahora. Amén. No todos lo creen, pero somos santos ahora. Y hay otra santidad que es la santidad progresiva. ¿Qué significa esto? Que va creciendo, va progresando de menos a más. ¿Quiere aumentar su santidad progresiva? Entonces la santidad de un creyente va a estar directamente relacionada con el tiempo que usted pase frente a la palabra de Dios. Y no nos gustó crecer en la santidad. ¿Queremos crecer en la santidad? Pasemos tiempo en la palabra. Por eso que el pastor a veces nos dice, déjense de ver novelas turcas, que son entretenidas, pero déjense de ver las novelas turcas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Si nosotros oramos sin su palabra, no nos vamos a santificar. Si nosotros ayunamos sin su palabra, no nos vamos a santificar. Si vamos a la iglesia y no consumimos la palabra, no nos va a santificar. Por eso que cuando nosotros estamos en la palabra tenemos que decir amén, porque uno come con la boca abierta. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Si vamos a la iglesia y no consumimos su palabra, no nos vamos a santificar por una razón muy sencilla. Porque ninguna de esas cosas que yo le nombré, la oración, el ayuno y el venir a la iglesia, no son instrumentos número uno de santificación. Son instrumentos de santificación, pero el más importante es la palabra del Señor. Jeremías 23:29 define la palabra como un fuego que consume y como un martillo que quebranta la piedra o que despedaza la roca, dice otras versiones. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y nos creemos roca, que estamos firmes y que nada nos va a destruir, venimos acá y el Señor con un martillo viene y nos rompe y nos hace caer nuestro orgullo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando venimos en pecado, la palabra del Señor consume nuestras faltas y nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando venimos impuros a la iglesia, su palabra consume nuestra impureza en la medida en que ella penetra en nuestra mente y destruye nuestros hábitos y nuestros patrones pecaminosos. Por eso alguien decía por ahí, nosotros diariamente tenemos una lucha en nuestra mente. Está luchando en nuestra mente el bien y el mal constantemente. Pero ¿saben qué? La misma palabra nos enseña que ella es la que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, y al hacernos nos confronta. El Espíritu de Dios nos habla como lo ha hecho el día de hoy. Sí, amén. Pero nos habla en la medida en que su palabra ha hecho residencia en nosotros. Todo esto nos da una idea de que, por ejemplo, el consumo del pan de Dios, su palabra, es la cura de toda la enfermedad de la iglesia. Es la cura de la enfermedad de la iglesia, que es la mundanalidad. Hasta que la iglesia no regrese a su palabra, no a las tradiciones, a su palabra, no vamos a tener mucha esperanza. Por eso, hermanos, la invitación del día de hoy es que volvamos a la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Pónganse en pie, por favor.